días. Para poder hablar de las epistemologías latinoamericanas, de cómo se define la educación en Latinoamérica, tenemos que ir un poco más atrás. Tenemos que mirar la esencia de qué es lo que nos hace ser latinos, latinoamericanos, qué es lo que nos hace ser americanos, qué es lo que nos hace ser pobladores de este que llamaron el Nuevo Mundo. ¿Quiénes lo llamaron así y por qué lo llamaron así? Para esto debemos empezar partiendo de cómo se creó la concepción de historia, desde dónde se creó esta concepción y por qué nos ha afectado durante tantos siglos. Si revisamos a partir del siglo XIX, escuelas filosóficas europeas que buscaban cómo resaltar la supremacía del hombre europeo, decidieron, en especial las escuelas alemanas, con representantes como Hegel, decidieron definir una historia de la historia, por llamarlo de alguna forma, y desde allí decidieron encontrar o postular que el inicio de la historia se daba a partir de la creación de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel pueblo que no tuviera una escritura concebida como ellos la entendían dentro de su teoría de dominación, era un pueblo que no tenía historia. Pero ¿cómo nos afecta esto a nosotros como latinoamericanos, o como pueblos americanos, o como pueblos del nuevo continente? Vamos a ver que a partir de esto eh, se generan una serie de ideas eurocentristas de dominación, de exclusión, unas ideas racistas y evolucionistas que buscan dar la superioridad a este hombre europeo, ya que como ellos mismos postulaban, la historia, o la historia empezó en el oriente y se va desplazando hacia occidente, logrando su máxima expresión en Europa, con el hombre europeo, pero tomando este hombre como esto, como una idea de hombre, una idea fálica, una idea andrógina, una idea donde es el hombre quien es el que tiene derecho a dominar a ese mundo natural, derecho a dominar a los niños, derecho a dominar a las mujeres, derecho a dominar a todo aquel que él considere un ser inferior. Y ser inferior va a ser todo aquel que no sea un hombre europeo, culto, estudiado, con propiedades. Todo el que no cumpla con esta condición no va a tener los mismos derechos por los que tanto pelearon estos mismos hombres europeos, generando, como ya lo dijimos, situaciones de exclusión y de represión. Pero esto cómo se relaciona entonces con los pueblos americanos. Vemos que a partir de esto, Europa era el centro del mundo en ese momento. Ellos conocían Asia, de donde decían que había nacido la cultura, de donde decían que había venido la historia, y a quien consideraban pues como parte de su ancestro cultural, y a quien pues tenían cierto tipo de respeto y no generaban tantas ideas de represión. Pero también conocían que existía un continente negro, el continente africano, que para ellos era un continente que al no tener escritura, que al no tener un tipo de escritura, un tipo de historia escrita como la que ellos manejaban, era un continente poblado de seres naturales, de seres que eran parte de la naturaleza y que podían ser dominados. Adicionalmente, en 1492, un marino genovés que estaba buscando un camino para poder llegar de una forma mucho más fácil a las Indias, a la India y a China, se encontró por casualidad con un nuevo continente, con el continente americano, pero él nunca lo supo en ese momento, que era un nuevo continente. Al, al generarse este tipo de descubrimiento, por llamarlo de alguna forma, podríamos llamarlo también más bien un encuentro fortuito, o un golpe de suerte que tuvieron estos marinos que realmente encontraron algo que no estaban buscando. Podemos empezar a analizar este encuentro desde 5 posturas diferentes, desde las cuales, según como lo veamos, podemos definir nuestra identidad como pueblos americanos. La primera de estas posturas es la postura de descubrimiento de nuevas tierras. Desde este punto de vista, como ya hemos visto, los europeos consideraban que todo lo que era natural era parte de su dominio, tal como estaba inscrito o definido por la Biblia, donde su gran Dios blanco y poderoso les dio la orden de ser dueños y señores de la tierra, de todo lo natural. Ellos al llegar a América definieron que todo lo que allí había era parte de la naturaleza. No solo las frutas, no solo la parte vegetal, la parte animal, sino también las culturas que allí habitaban. Eran parte de la naturaleza y por eso
ellos tenían el dominio, el deber y la tarea de dominarlos, de llevarlos, de elevarlos desde esa categoría de naturaleza a la categoría de civilización que solamente era poseída por ellos. En esta visión vemos que la historia de los pueblos americanos comienza cuando llega Colón, que es el gran civilizador, el que trae la escritura y la civilización a estos pueblos. Entonces, antes de esto no existía historia para estos pueblos, sino solamente desde la llegada de Colón. Como una segunda visión, podemos encontrar el descubrimiento, la visión del descubrimiento de nuevas culturas. En esta se dice que los indios, como los llamaban ellos, o los indígenas americanos, no están en el mismo nivel de plantas y animales. Por el contrario, son culturas organizadas que tienen una serie de organizaciones sociales y políticas. Pero entonces en esta visión, la historia no comienza cuando llega Colón, comienza un día antes, ya que ellos imaginan o postulan que estas culturas americanas estaban como congeladas en el tiempo y en todo momento, desde sus inicios, fueron tal cual como las encontraron los europeos y empezaron su tarea civilizadora. Es decir, la historia, como decíamos, comenzó un día antes de la llegada de Colón, donde aparecieron esas culturas tal cual las encontraron los españoles. Desde una tercera punto de vista, un poco más americanista, vemos el punto de vista del encubrimiento de las culturas. ¿A qué nos referimos con este encubrimiento? Nos referimos al hecho con que los españoles eliminaron, violaron, saquearon y anularon todo tipo de existencia cultural previo en nuestra tierra americana, donde los españoles trataron de sobreponer su cultura superior, como ellos la consideraban, a cualquier tipo de cultura americana que hubiera existido antes, a cualquier costo. Como hemos visto, los sacerdotes españoles, en nombre de su Dios, vinieron y quemaron todos los códices, los libros, todas las grandes fuentes de sabiduría, los templos donde se escondían, donde se guardaban muchos escritos de las culturas aborígenes americanas, los quemaron al decir que eran fuente de conocimiento del demonio, de un demonio que, como ellos no lo conocían, lo definían como el mal, solo por imponer su cruz y su pensamiento eurocentrista. Tenemos una cuarta visión, un poco más centrada, que es el encuentro de dos culturas. Este encuentro es una situación que permea a unos y a otros. Somos conscientes de que desde la llegada de los españoles para siempre cambió el recorrido y la ruta que tenían las Américas. Pero también debemos ser conscientes que este encuentro desarrolló o generó algunos cambios en el estilo de vida europeo, no solo por toda la cantidad de oro que robaron y que les permitió un desarrollo inmenso en su parte política y social, les permitió dar un salto inmenso a los europeos, pues debido a todas las riquezas que saquearon de América, sino adicionalmente porque con cultivos como el maíz, la papa, el chocolate, el tabaco, ellos empezaron a variar sus construcciones culturales. Y de esta forma, desde esta visión de encuentro de culturas, podemos ver que ambas partes tuvieron un papel activo y pasivo en este proceso. Y por último, podemos ver una visión de choque de culturas, que es muy similar a la anterior, que es el encuentro de dos culturas. Pero es como cuando se estrella un tren contra una bicicleta, donde una cultura mucho más fuerte, mucho más dominante, acabó con la otra cultura. A pesar de esto, pues esta otra cultura dominante absorbió algunos tipos de influencias de uno u otro tipo de la cultura dominada. Este es el modelo más vigente tal vez para poder ver este tipo, el hecho de lo que sucedió en 1492. A partir de esto entonces podemos ver cómo otro de los modelos que trae esta sociedad eurocentrista es su modelo de escuela, anulando cualquier modelo de aprendizaje que se manejara en las culturas americanas. Ellos imponen su modelo de escuela,
su modelo de crear hombres que sirvan a su sociedad y lo imponen sobre las culturas propias de América. Este modelo de dominación, como hemos visto, y de un ejercicio de poder, como lo diría Foucault, hace que la epistemología, la pedagogía latinoamericana sea una pedagogía en conflicto, ya que tiene unas bases muy sólidas que han sido negadas por casi 500 años por estas culturas españolas dominantes, pero que aún prevalecen y sobreviven e intentan salir adelante. Y es un tipo de epistemologías de la pedagogía que debemos rescatar para poder tener nuestra propia visión, nuestra propia cosmovisión de nuestro universo, uniendo las dos culturas, a pesar de la herencia de sangre que tenemos de una y de la masacre que se ha tenido sobre nuestros pueblos aborígenes, pero ya debemos unir estas dos culturas, resaltando nuevamente las culturas aborígenes, las culturas, los saberes propios de estas tierras, mezclándolos con las culturas traídas de Europa, pero eliminando ese concepto de eurocentrismo y de la superioridad del hombre blanco para poder construir unas culturas y unas epistemologías propias que nos generen una identidad como latinoamericanos, una identidad que nos permita cambiar nuestra forma de pensar y darnos cuenta que todos somos hombres, no hay un hombre superior y que nosotros debemos, y es nuestro deber como maestros y como latinoamericanos, de crear una cultura propia que no esté influenciada, que no esté marcada por lo que se marca desde Europa. Debemos romper con este eurocentrismo y generar nuestras epistemologías locales, donde se resalten nuestros saberes tradicionales y nuestra cultura propia. Y esto sea lo que llevemos a una nueva escuela, donde demos una nueva forma de educación a los niños. Gracias.